Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de medicina china. Hoy vamos a empezar a estudiar diagnóstico en la medicina china y vamos a empezar con uno de los temas más básicos, más fundamentales, que es la teoría de Yin y Yang, y tratar de avanzar hasta 5 elementos. Antes de comenzar con el contenido del programa, como comentario que quería hacer sobre la importancia de estudiar el diagnóstico en la medicina china, lo había estado escuchando al profesor Drago Gojkovic, que él es un chileno que vive en China, en Dalí, y es profesor de medicina china en China. Yo tuve la oportunidad de conocerlo también en un viaje de estudios a Guangzhou, donde bueno, él menciona esto, que por más técnicas que uno conozca dentro de la medicina china, si uno no hace un buen diagnóstico no va a tener buenos resultados, digamos. Las técnicas son muy buenas y además de conocer varias, conviene profundizar en ellas, pero además es importante para que sean efectivas saber apuntar bien. Es como la diferencia, ¿no?, entre la técnica del arquero, por así decirlo, y la visión, ¿no? El diagnóstico es lo que te da la visión hacia dónde estoy apuntando, y después la técnica es lo que hace llegar la flecha al objetivo, como haciendo una analogía. Entonces, en este sentido, repasar diagnósticos siempre es necesario, les diría, más allá de que uno a veces ya puede haberlo estudiado quizá alguna vez. Volver a estudiar los principios básicos de la medicina china me permite lograr mayores niveles de integración entre la teoría y la práctica. No es lo mismo cuando uno es estudiante, que al principio la teoría está ajena a la práctica, después uno va a la práctica y vuelve a la teoría, en un diálogo continuo entre teoría y práctica que se va enriqueciendo mutuamente. Bien, entonces eso es como un comentario. Y también otro comentario anecdótico para dejar es que, bueno, cuando estuve en este viaje de estudios a China que hice, nos decían que los alumnos de medicina china, en China, por lo menos en Guangzhou, recitaban o estudiaban todos los años el libro del emperador amarillo, el clásico interno del emperador amarillo, el Huangdi Neijing, que es un clásico de medicina china, y cada año de estudio lo volvían a leer. Es como que cada vez le volvían a dar un nivel nuevo de profundidad. Entonces, hay algo también en la repetición que es importante a la hora de poder afianzar y asentar los conocimientos. Entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, la repetición, pero una repetición, les diría, concienzuda, una repetición que nos permita volver a pensar en lo que estamos haciendo fundamentalmente. Bien, bueno, voy a activar ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar cuando estamos estudiando medicina china? Lo primero que se estudia, o que deberíamos estudiar, es la teoría de Yin y Yang. Yin y Yang es un concepto que afortunadamente en Occidente ya está bastante familiarizado. A lo mejor quizás no se lo entiende en su dimensión clínica o terapéutica para la gente común, digamos, pero esa es la idea, que podamos tratar de traer esos conceptos y darles una aplicación práctica, sobre todo cuando estamos hablando de medicina china. Bien, entonces cuando hablamos de teoría de Yin y Yang, estamos hablando de un sistema de clasificación de opuestos complementarios. La mejor manera de entender esto, y como lo hacen en la enseñanza de la medicina china, es a través de el pensamiento analógico, es decir, poder comparar por analogía, comparar qué es lo que sucede en la naturaleza y de ahí poder ir hacia lo que sucede en el plano humano. Entonces tenemos, si pensamos en Yin y Yang como opuestos complementarios, siempre va a ser una comparación relativa. Tenemos en la naturaleza, por ejemplo, el día y la noche. Tenemos el día sería Yang, la noche sería Yin. En las estaciones tenemos el verano sería el máximo Yang, el invierno sería el máximo Yin, y ya aparecen otros intermedios que se corresponden al amanecer y al atardecer como momentos de transición en el que el Yang está aumentando y el Yin disminuyendo en el caso del amanecer, y en el caso del atardecer al revés, el Yang disminuye y el Yin aumenta.
A nivel de, bueno, de las estaciones tenemos verano e invierno. También en las fases lunares, por ejemplo, podríamos pensar que la luna es yin comparada con el sol, que es yang, pero dentro de la luna tenemos ciclos también, donde el ciclo de máximo yang sería la luna llena, el máximo yang de la luna, y el máximo yin de la luna sería la luna nueva, con también los intermedios o las transiciones, los momentos de cambio, que es menguante y creciente, por ejemplo. Eso a nivel de externo. Si lo llevamos a fenómenos físicos o tangibles, tenemos por ejemplo el frío sería yin, el calor sería yang, ¿no? La humedad sería yin, la sequedad sería yang. Siempre tenemos que hablar de pares opuestos complementarios que sean comparables. O sea, podemos comparar frío con sequedad y cuesta un poco más. Tenemos que buscar cuál es el antónimo, ¿no? Cuál es el par de comparación cuando estamos analizando yin y yang. A nivel de movimiento y reposo, el movimiento es yang y el reposo es yin, o la actividad es yang y la nutrición también es momento yin, el descanso también es yin. Y en esto nos va empezando a dar una idea de qué pasa en el cuerpo humano, en qué momento estamos ante una actividad que podría clasificarse como yin o yang. Y esto después va a tener una aplicación clínica práctica, porque cuando hagamos un diagnóstico, cuando observemos un paciente, debemos ser capaces de reducir las manifestaciones o el problema que tenga el paciente a esta polaridad yin y yang. Si no somos capaces de reducir eso, es como que nos va a costar mucho más definir también una estrategia de tratamiento. Por decirles un caso muy sencillo que estaba analizando hace poco un paciente. Una paciente que tenía, por ejemplo, retención de líquidos. Ya pensamos, el líquido podemos pensar en que es una sustancia yin. Bien, todo lo que es sustancial en sí, estamos hablando de algo que tiene materia, algo que es tangible, es yin. Entonces, retención de líquidos es una condición yin también, y sobre todo en el abdomen. Y cuando se le pregunta sobre su alimentación, se encuentra que, por ejemplo, era una persona que tomaba mucho café helado, el frío, ¿no? Tenemos el café, que por un lado es yang, podríamos pensar, porque es un grano tostado, pero se contrarrestaba todo esto con hielo. Bien, entonces vemos cómo la alimentación, que pertenece al yin, se podría decir, dentro de del equilibrio yin y yang, de lo que necesita una persona, también participa la cocción o el grado de transformación que se le aporta a un alimento, que sería como una parte yang, ¿no? Si yo tengo la sustancia que es yin más la energía que le aporto que es yang, ahí voy buscando ese equilibrio yin y yang. Pero había un exceso de yin, por ejemplo, en esta persona que consumía bebidas heladas o frías, que eso para la medicina china es un pecado capital. Lo que le producía internamente era una disminución del yang interno, porque el exceso de yin externo penetra en el organismo y puede atacar o disminuir el yang interno. Por lo tanto, afectaba la capacidad de transformación y transporte de esos líquidos y producía una retención de líquidos. Entonces, vemos como en este ejemplo bastante sencillo y particular, que le puede pasar a mucha gente en Occidente, que a veces consumimos exceso de bebidas frías o a veces heladas también, puede ocurrir esto: el ingreso del yin externo en forma de frío en exceso puede provocar una condición de exceso de yin interno. ¿Qué sería exceso de yin interno? En este caso, bueno, un frío. Pensemos en la digestión como un fenómeno de transformación, o yang tendría que ocurrir a una mayor temperatura que la temperatura normal corporal, a unos 38 grados. Si estoy yendo en contra de esa función del estómago, que es yang, aportando mucho frío, esa función se va a ver disminuida. Es como que el yin está en exceso comparado con el yang. Entonces el yang está en un estado de deficiencia relativa, o no es capaz de balancear o equilibrar o transformar ese yin en exceso, y empieza un fenómeno patológico. Bien, si tenemos una alimentación bien equilibrada en este sentido de qué es lo que estamos consumiendo a nivel de característica de temperatura, por ejemplo, y el grado de cocción también, podemos evitarnos estos problemas. Siempre, si lo llevamos a los órganos internos, vamos a tener órganos que son yin y órganos que son yang. En este caso hablábamos del estómago. El estómago es un órgano yang.
comparado con su pareja, que es el vaso, que es el órgano yin. Ya vamos a ver cuando veamos 5 elementos las parejas de los órganos internos. Pero por otro lado, en algunos órganos también podemos seguir con esta diferenciación de yin y yang. Por ejemplo, si tenemos el par de órganos riñón y vejiga, los riñones serían los órganos yin y la vejiga sería el órgano yang. Los dos se van a corresponder después con el elemento agua. Pero dentro del órgano del riñón tenemos además la función del riñón, que es el aspecto yang, que es de filtrado de la sangre para la medicina occidental, por ejemplo. Y también tenemos la estructura o la sustancia, la materia, la parte física del órgano, que es su parte yin. Y vamos a ver que hay una correspondencia muy directa entre la estructura de un órgano y la función que produce. Es como un filtro. Un filtro en sí tiene una forma definida y esa forma es la que le da su función. Entonces forma y función van juntos, si bien son cosas distintas. Tenemos las funciones de la parte yang y la forma, la estructura, la parte física sería la parte yin. Y dentro del yin de riñón y el yang de riñón tienen en la medicina china tareas asignadas o una importancia muy definida. Todo lo que es el yang de riñón tiene que ver con, es como la caldera de todo el organismo, es como el termostato, es lo que mantiene la temperatura corporal, además de tener una función importante en el metabolismo de los líquidos. Eso también lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos las funciones de los órganos internos, pero lo que quiero destacar acá es que la función y la estructura van juntos y dentro de cada órgano, por más que sea un órgano yin o un órgano yang, hay una correspondencia aún de diferenciación que se puede hacer dentro del yin y el yang, por ejemplo. Entonces siempre se puede lograr mayores niveles de profundidad y análisis. En el cuerpo humano vamos a empezar a clasificar distintas partes del cuerpo según la ubicación. Por ejemplo, el frente es yin respecto de la espalda, que es yang. Bueno, entonces teníamos esta cuestión de la alimentación y vemos cómo existe una relación de transformación mutua de yin y yang. Es decir, se dice, por ejemplo, en el cuerpo, si vamos al cuerpo ya vamos a ver sustancias fundamentales, pero tenemos básicamente chi y sangre. Se dice que el chi o la energía es respecto de la sangre es más yang y la sangre es más yin, pero a la vez se complementan mutuamente. Por ejemplo, el chi o la energía impulsa a la sangre. Piensen en la energía del corazón, impulsa a la sangre del corazón. Y a su vez la sangre lleva energía a las células y tejidos. Entonces hay una función de protección y soporte mutuo de yin y yang. En términos de medicina china se dice que cuando el yin y yang están unidos, se produce la vida, y cuando el yin y yang se separan, se pierde la vida. Entonces, ese fenómeno lo podemos llegar a ver a veces en personas de una avanzada edad, que ya están transcurriendo los últimos años de su vida, que empiezan a aparecer síntomas como de una separación del yin y yang. Por ejemplo, que aparezca calor arriba y frío abajo, ¿no? Es decir, empieza a separarse, a dejar de estar integrados. Si lo pensamos a nivel de las energías que nos rodean, se dice que la persona está siempre atravesada por los campos energéticos del cielo y la tierra. En medicina china, si bien esto muchas veces no se le da una aplicación práctica en la acupuntura, sí se le da bastante en el qigong, por ejemplo, pero pensemos en la energía de la tierra, que es como una energía yin. La función de la energía de la tierra debería ascender, el yin debería ascender para nutrir la parte superior, y el yang, que es la energía del cielo, piensen en, bueno, el sol, la luna y las estrellas y todo lo que hay en el cielo, debería descender para equilibrar este yin y yang en el cuerpo humano. Entonces, esa sería como la idea. Si podemos ponernos a pensar en pares de opuestos, como les había dicho, tanto en la naturaleza como en la persona, a nivel de los ciclos, a nivel del tiempo, a nivel de los alimentos. Es decir, es una forma de clasificación de fenómenos en la cual tenemos que entender, siempre que estemos analizando una categoría determinada, cuál es la parte yin y cuál es la parte yang, y pensar en cómo, por correspondencia muchas veces, ese yin y yang externo, que puede ser un factor climático, por ejemplo, el calor en el verano o el frío en el invierno, puede afectar a el yin y yang interno del cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos un yin y yang interno que está en permanente relación a través de la alimentación y a través de la exposición a los factores climáticos con el yin y yang externo. Si yo vivo en un ambiente muy frío y muy húmedo, mi cuerpo tiene que hacer un trabajo
extra, por así decirlo, para mantener el calor y mantener y regular el nivel de humedad en el cuerpo humano, en todo el organismo. Si por el contrario vivo en un lugar caliente y seco, que es extremo yang, como un desierto, por ejemplo, el cuerpo al revés va a tener que hacer un trabajo adicional para equilibrar ese yin y yang a través de los procesos de transformación de los órganos internos. Y todo esto se puede ayudar o acompañar a través de la regulación de los hábitos. Esto es súper importante que lo entiendan porque muchas veces la patología, cuando hablamos de medicina china, hablamos de patología principalmente. Entonces la patología se produce muchas veces en los hábitos de las personas, en el estilo de vida, en cómo duerme, que es yin, cómo se alimenta, que es yin, qué actividad hace, que es yang. ¿Bien? Eso sería y cómo, qué también elimina las sustancias, que es un proceso yang, las funciones de eliminación de orina y heces, por ejemplo, son preguntas fundamentales que se hacen en la consulta para hacer un diagnóstico muy rápido. Si ustedes quieren saber cómo está, esto se lo van a aprender con el tiempo, pero básicamente para saber cómo está una persona de salud hay que preguntar cómo duerme, cómo se alimenta, cómo elimina, digamos, si tiene alguna dificultad en cuanto a heces y orinas, por ejemplo, o en el caso de la mujer también hay que preguntar por la menstruación, que es un proceso yang de eliminación. La función sexual, también, en el caso del hombre, sobre todo, me va a hablar de cómo está el estado yang de esa persona, sobre todo yang de riñón. Y podría preguntar algunas otras cosas más, sobre todo que tengan que ver con qué actividades físicas hace una persona sedentaria, es una persona que va a tender más al yin y una persona más activa va a tender más al yang. Y ahí tenemos estos pares de opuestos que van a estar todo el tiempo funcionando. Entonces el estilo de vida de la persona, si es más yin o más yang o está equilibrado, va a tener una influencia sobre el estado de salud de la persona. Una persona que, por ejemplo, es sedentaria, se alimenta de bebidas frías, comida fría, duerme mucho y no hace actividad física, va a tender al yin, va a tender al sobrepeso, va a tender a acumular a peso, sustancia. Una persona que por el contrario se alimenta poco, duerme poco, hace mucha actividad y consume exceso de alimentos secos y calientes, por ejemplo, va a tender al exceso de yang, va a estar hiperactivo, a lo mejor le va a costar dormir por esa misma hiperactividad y va a tender a perder peso. Incluso hay otras, o sea, el peso es una variable solamente dentro del equilibrio yin y yang, pero son como ejemplos opuestos que podemos ver para entender cómo funciona esto de yin y yang. Entonces, siempre que tengo una persona enfrente, puedo pensar o preguntarnos si el yin y yang está equilibrado, si hay un exceso de yin, si hay un exceso de yang. Si el exceso de yang está consumiendo al yin, esto lo vemos en la relación entre yin y yang, por ejemplo, la persona que está hiperactiva termina durmiendo poco porque el exceso de yang termina consumiendo al yin, que es decir, el exceso de actividad termina ocupando el tiempo que sería el periodo de descanso a veces, y también eso puede llegar a un consumo de la sangre. Vamos a ver que la sangre puede estar en deficiencia, por ejemplo. Entonces se dice que se consume o se agota la sangre, se está consumiendo el yin y la persona se puede perder peso, estar muy flaca y de repente no tener sustancia. También el exceso de yin puede llegar a oprimir al yang, como les decíamos. Si yo estoy en invierno tomando bebidas frías, estoy atacando el yang del estómago, por ejemplo, que es muy importante el organismo, con una invasión de un factor patógeno frío directamente al interior. Entonces el patógeno externo entra en la forma de bebidas frías, por ejemplo, y puede ser que ese exceso de yin debilite al yang interno o debilite al yang de los riñones y provoque dolor lumbar o cualquier órgano que se afecta. Si se afecta su yang, van a ver ahí alguna manifestación. Entonces tenemos que entender este equilibrio yin y yang y cómo se va manifestando en los distintos fenómenos en el cuerpo y en la naturaleza. El insomnio se puede asociar con un exceso de yang, bien, o siempre es relativo, o una deficiencia de yin. En una persona con insomnio, como es este caso que decíamos, el insomnio es la fase yin del ciclo circadiano, digamos, el ciclo de la persona. Si la persona no puede conciliar el sueño, después hay que investigar por qué. A veces puede ser se dice que cuando uno come tarde cuesta dormir. ¿Por qué? Porque la digestión es una fase yang también. O si uno come exceso de alimentos picantes o calientes, el alcohol, por ejemplo,
o los alimentos picantes u otros estimulantes como tabaco, marihuana, etcétera, todo lo que es muy yang me puede generar insomnio porque estoy hiperestimulando el yang, por ejemplo. O puede ser que haya una deficiencia de yin que las deficiencias tienden a ser más crónicas, es decir, yo puedo generar un exceso de forma inmediata. Voy a la cocina y me tomo un litro de café y ya genero un exceso de yang. Bien, ahora, las deficiencias de yin tienden a ser como más crónicas, a tardar más en generarse. Si me tomara ese litro de café todos los días, por ejemplo, al atardecer, en el momento que tiene que caer el yin, yo estoy estimulando el yang, voy a generar en el tiempo una condición de deficiencia de yin porque me estoy no pudiendo dormir. Entonces, esa deficiencia de yin hace que, como no estoy pudiendo dormir, a su vez no me cueste más dormir. Es decir, es como retroactivo, sería como un círculo vicioso en este caso. Porque el yin es la energía yin de la noche, despierta o se corresponde con el yin interno del cuerpo y me debería invitar al descanso, al reposo, a la inactividad. Pero si estoy estimulando demasiado con luces, pantalla, ruido, mucho estímulo externo, no estoy favoreciendo la llegada del yin, entonces puede provocar insomnio. Entonces siempre hay que distinguir después ahí si es por exceso de yang o por deficiencia de yin. Muchas veces en el caso de insomnio, lo que yo recomiendo es, bueno, evitar estímulos, pantalla, luz es yang, la oscuridad sería yin, la luz es yang. Entonces, evitar el exceso de dispositivos electrónicos que me requieren mi atención y sobre todo son una fuente de luz, que es PC, televisión, computadora, etc. Evitar ruidos también, el silencio sería yin con respecto al ruido que sería yang. Evitar comer muy tarde, porque la digestión es un proceso yang que me puede interrumpir el sueño. Evitar revisar la alimentación, ver el tema de sustancias estimulantes, como puede ser el café, el té, el mate o el tabaco o el cannabis, etc. Ahora, si vemos en el caso del cannabis, por ejemplo, que ahora se usa mucho medicinalmente, no es lo mismo la fase yin del cannabis, que es tomar el aceite esencial y consumirlo como una sustancia yin, que fumarlo, que es consumirlo de forma más yang. Es decir, el método con el que yo utilizo una misma planta me va a cambiar totalmente el efecto que va a producir. Esos son distintos factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un caso como el insomnio. Por eso hay que preguntar sobre el estilo de vida de la persona, del paciente, y tratar de entender qué es lo que está causando el desequilibrio. Pero bueno, una deficiencia de sangre también, que es un poco más complejo. Cuando hablamos de deficiencia de yin, la sangre pertenece al yin. El yin en el organismo es mucho más que la sangre. Es el yin, es la sangre, es los líquidos orgánicos, es toda la sustancia, la materia física también. Pero digamos, la sangre que pertenece al yin, si la sangre está deficiente, por ejemplo, por una mala alimentación o una mala función de los órganos internos que producen la sangre, también puede generar insomnio en el sentido de que el corazón, que es la sede de la conciencia, no tiene dónde reposar, no tiene yin, la sangre es el yin del corazón, vamos a ver, y no tiene dónde reposar, entonces está inquieto, el espíritu está inquieto y no tiene dónde asentarse, se dice. Así, de esta misma manera, podríamos analizar otras patologías que se puedan llegar a producir en las cuales se pueda llegar a perder el equilibrio yin y yang. Pero vuelvo a repetir, si yo soy capaz de llevar este razonamiento yin y yang a cualquier patología, a cualquier desequilibrio que encuentre, voy por buen camino. Es como que establezco un patrón, un lugar en donde voy a establecer un diagnóstico y a partir de ahí también van a surgir los métodos de tratamiento. Por ejemplo, cuando se habla de acupuntura y moxibustión, que es una traducción posible en la medicina china, en moxibustión se habla de, en realidad, métodos de aplicación de calor. Bien, si yo comparo la aguja con la moxa es una hierba artemisa que se quema y produce calor y produce humo también. Comparada con la aguja, podríamos decir que la aguja es más yin y la moxa es más yang. Pero cuando se habla de métodos de aplicación de calor, puede ser piedras calientes, puede ser estimular una zona para que se caliente, para levantar la temperatura, puede ser, por ejemplo, bueno, aguja de fuego. Hay muchos métodos de aplicación de calor que buscan equilibrar una eficiencia de yang. Por ejemplo, cuando hay una eficiencia de yang en una zona, en un órgano, o invasión de frío externo, elijo un método de aplicación de calor para
calentar ese frío y restablecer la circulación, restablecer el yang en un área determinada. Por otro lado, en una persona con deficiencia de yin, con insomnio, no aplicaría moxibustión, porque estoy estimulando el yang en una persona que necesita disminuir el yang. Entonces, con esta misma lógica, el diagnóstico correcto yin y yang también me va a indicar qué métodos de tratamiento puedo utilizar y cuáles no puedo utilizar. Bien, entonces es muy importante, tanto desde el primer momento del diagnóstico hasta la estrategia de tratamiento, que es como lo más avanzado al final, cuando ya tengo muy claro qué es lo que le pasa al paciente, voy a elegir cómo tratarlo. Si tengo bien en claro esto de yin y yang, voy a evitar hacer una terapia que sea contraproducente, ¿no? Que tenga un efecto adverso, porque si bien son terapias complementarias, mal hechas pueden hacer mal. Por eso hay que tener en cuenta esto que es muy básico, que es yin y yang. En una persona con deficiencia de yin no puedo estimular el yang. Y una persona con deficiencia de yang debería estimular el yang seguro para hacer un equilibrio y buscar esos métodos de tratamiento. Entonces tengo que saber cuándo sí y cuándo no utilizarlo. Bien. Bueno, eso respecto de la teoría de yin y yang. Ahora, la otra teoría muy importante y prevalente en la medicina china es la teoría de los 5 elementos, que es posterior a la teoría de yin y yang y es bastante más compleja en cuanto a las tablas de correspondencia que se establecen. Cuando estudien los textos de medicina china van a ver que hay tablas de correspondencia, así como habían tablas de correspondencia yin y yang, van a haber tablas de correspondencia en los 5 elementos. 5 elementos es una traducción, a veces se le traduce también como 5 fases o 5 movimientos. Podríamos decir 5 estados de la energía que por analogía se asocian con elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son estos elementos? Por su nombre los voy a mencionar. Tenemos el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal, el elemento agua y el elemento madera. Uso la palabra elemento porque es la más común, pero entiendan que no se habla de elemento como algo fijo o determinado, sino como una fase, como un estado de la energía. Como podemos hablar del estado sólido, líquido y gaseoso del agua, así de esa misma forma podemos hablar de estos elementos como algo que está en permanente transformación y también que tiene un ciclo. Entonces, mencionamos cuáles son los 5 elementos. Estos 5 elementos tienen una relación mutua, que es la relación de generación, ¿no? Si lo pensamos en términos del ciclo de generación, tenemos el fuego, se dice que genera o alimenta la tierra, es como que el fuego, piensen como en un volcán, ¿no? Un volcán es un momento muy de fuego que después genera tierra, ¿no? O las cenizas, que es la tierra. Siempre el fuego va a estar adherido a algo, pero pensemos en esto, el fuego genera la tierra. La tierra a su vez genera el metal, o de la tierra se pueden extraer los metales, si hacemos esta analogía de pensamiento. El metal condensa al agua, entonces el metal genera al agua, el agua genera también o nutre a la madera y la madera a su vez nutre o genera el fuego. Entonces ese sería el ciclo de generación. Cuando lo llevamos esto a los órganos internos, vamos a tener el fuego, que es, por ejemplo, en los órganos yin tenemos el corazón, luego tenemos el vaso, que es elemento tierra. Luego tenemos los pulmones, que es elemento metal, los riñones, que es elemento agua, y el hígado del lado derecho, elemento madera. Cuando estudiamos este ciclo de generación nos sirve para entender, por ejemplo, cómo se pueden interrelacionar los distintos órganos desde este punto de vista. Es decir, si lo pensamos fisiológicamente, hay una relación directa entre el hígado, ¿no? Como filtro de la sangre y su sistema de retroalimentación de todo el flujo sanguíneo hacia el corazón. El hígado alimenta al corazón. Eso sería como un ejemplo muy burdo de la madera, que es hígado, alimenta al fuego, que es el corazón, en correspondencia. También hay una relación entre el corazón y el vaso en la circulación de la sangre. Es muy interesante estudiar la circulación de la sangre para ver cómo se van interactuando los distintos órganos internos, pero en términos de, por ejemplo, los tejidos que corresponden con cada uno de estos órganos, tenemos los vasos sanguíneos, se asocian con el corazón, todo lo que es el sistema circulatorio en general. A nivel del elemento tierra, que tiene que ver con el vaso como órgano,
también es los músculos, toda la parte muscular, toda la parte de la carne del cuerpo, podríamos pensarlo así, y los pulmones tienen que ver con la piel, los riñones con los huesos y el hígado con los tendones. Es decir, cuando hablamos de elemento madera estamos hablando hasta ahora, de hígado y estamos hablando de tendones. Si hablamos de elemento fuego estamos hablando de corazón y vasos sanguíneos. Si hablamos de elemento metal estamos hablando de pulmón y de la piel. Y si hablamos de tierra estamos hablando del vaso y los músculos. Y de riñón estamos hablando de elemento agua y de los huesos. Ahí ya tenemos una tabla de correspondencia. Y a esto le vamos a ir agregando más cosas. Por ejemplo, pero ya solo con este ejemplo podemos pensar que si se ve afectado por alguna razón el hígado, desde el punto de vista de la medicina china, podemos tener alguna manifestación a nivel de los tendones. Bien, si se ve afectado, por ejemplo, el pulmón, podemos ver alguna manifestación a nivel de la piel. O si se ven afectados los huesos, podríamos pensar que se trata o puede estar comprometido los riñones. Esto lo vamos a ver después cómo se afecta a cada uno de estos órganos internos, pero si ampliamos un poco esta categoría de los 5 elementos y vamos, por ejemplo, a incluir, tenemos dentro del elemento madera, por ejemplo, tenemos el hígado como órgano yin y tenemos la vesícula biliar como órgano yang, que se corresponde con los tendones. Ahora, a este sistema, que es el sistema de elemento madera, ya tenemos hígado, vesícula biliar y tendones, podemos agregar, por ejemplo, un órgano de los sentidos que se corresponde, que es la visión. Entonces ahí ya tenemos todo el orbe, podríamos pensar en el orbe o el ámbito de influencia del elemento madera. Ahora, si vamos a la naturaleza, vamos a las estaciones, por ejemplo, la primavera se corresponde con el elemento madera. Bien, tenemos el verano es elemento fuego, el otoño elemento metal y el invierno elemento agua. En la primavera, entonces, si analizamos la primavera como elemento madera, tenemos también un factor patógeno predominante, que es el viento. ¿Bien? El factor patógeno predominante del elemento fuego es el calor, el del otoño sería la sequedad y el del invierno el frío. ¿Bien? Ahí tenemos tabla de correspondencia de factores patógenos y las estaciones según los 5 elementos. En el caso de la humedad es el cambio de estación, el periodo entre estaciones, que ahora justo estamos en los últimos 18 días antes del solsticio del equinoccio aproximadamente, y el factor patógeno predominante es la humedad. Entonces volvamos a analizar el caso del elemento madera. Supongamos que estamos en primavera y hay un exceso de viento, que es el factor patógeno que predomina. Ese exceso de viento va a tender a afectar al sistema de elemento madera, es decir, va a tender a afectar, por ejemplo, al hígado, y va a tender a afectar a los tendones o va a afectar a la visión. Entonces es muy común en primavera encontrar personas con contracturas, sobre todo en la zona alta de la espalda, o problemas oculares. Es más frecuente la consulta de ese tipo de patologías porque es el patógeno que está en exceso y es la energía que está en exceso. En primavera se dice que el elemento madera está en exceso, entonces el hígado tiende a estar en exceso y eso va a producir toda una serie de consecuencias en el cuerpo, adentro del cuerpo, cuando ya vamos a ver cuál es la relación interna de los órganos internos. Ese es el caso de la primavera. Ahora en el hemisferio sur estamos en el final del verano. Si recordamos el verano que pasó, ola de calor, el factor patógeno predominante es obviamente el calor, va a afectar al corazón, va a afectar a los vasos sanguíneos, va a afectar a la circulación, entonces va a estar muy movido todo lo que tiene que ver con la tensión sanguínea, por ejemplo. Ahí pueden haber caídas de presión, pueden haber casos de hipertensión, está desequilibrado, ¿no? El exceso de calor genera un montón de complicaciones en el organismo. Además de consumir el yin, hay muchas personas que sufren mucho el calor y eso se va a ver visto a nivel de esto, de la circulación sanguínea y cómo mantiene, por ejemplo, este equilibrio del corazón ante este calor extremo. Digamos, los vasos sanguíneos tienen que hacer un esfuerzo adicional para poder compensar los cambios de temperatura, etc. Ahora, en el final del verano, o en la transición entre cada estación, tenemos lo que se llama el final del verano es la canícula, pero en la medicina china, pensemos el periodo final de cada estación, tenemos un cambio de clima que siempre genera en los organismos, genera un cambio interno. Siempre el cambio externo va a generar un cambio interno. Entonces, en este caso, el factor patógeno, habíamos dicho, de
este periodo de transición es la humedad. Es muy común en esta época del año ver cómo, por ejemplo, la humedad que debería transformar el elemento tierra, el vaso y estómago, si lo vemos a nivel de los órganos internos, podría llegar a no ser capaz de transformar este exceso de humedad externa y generar una mayor cantidad de humedad interna. La humedad interna se puede manifestar tanto como una flema visible en los pulmones, por ejemplo, o acumulación en todas las mucosas del organismo, un exceso de humedad o de mucosidad también, o a veces pueden haber, por ejemplo, acumulación de otro tipo de materia, es muy común, por ejemplo, una acumulación se puede manifestar como un aumento de peso, que es esta humedad que se está generando, que digamos no es más músculo, no es más tendones, no es necesariamente tejido adiposo, es más humedad que se está generando. Como podemos pensar en retención de líquidos como una forma de esta humedad. Siempre la humedad tiene en el cuerpo humano, o sea, la humedad como patógeno externo va a afectar la transformación interna y va a generar distintas manifestaciones según en dónde se genere. Porque, por ejemplo, todas las mucosas del cuerpo generan o segregan alguna sustancia que es parte de los líquidos orgánicos, pero cuando hay un exceso de humedad, esta secreción puede ser excesiva y manifestarse en la boca, en los ojos, en los órganos de eliminación de forma interna, en las orejas, en la misma piel, en cualquier lugar pueden aparecer manifestaciones de este exceso de humedad. Por ejemplo, podemos tener una ampolla que tiene un líquido adentro, ese líquido es una humedad que está generando el cuerpo que no está pudiendo resolver. Entonces ahí seguimos con esta comparación de cuál es el factor patógeno que predomina en cada estación. Tenemos, según la lógica de los 5 elementos. Después tenemos el factor patógeno sequedad, que se corresponde con el elemento metal, que es de la estación del otoño, va a afectar a lo que es elemento metal en el organismo, que tenemos pulmón, intestino grueso y la piel y el olfato. ¿Bien? Esto lo estudiamos mucho en la pandemia con el COVID, donde teníamos, por ejemplo, pérdida de olfato cuando había una afección respiratoria, era uno de los síntomas del COVID, por ejemplo, y sobre todo el factor patógeno que más afecta y la época en la que más sensible está todo el sistema del elemento metal es el otoño, donde hay que tener particular cuidado con las vías aéreas, evitar, por ejemplo, la invasión de frío patógeno, pero sobre todo también evitar la sequedad que se produce de distintas fuentes, por ejemplo, cuando empezamos a calefaccionar los hogares, de repente la humedad del ambiente cae, con el frío baja la temperatura en otoño, la humedad del aire cae, estamos calentando en los hogares, la humedad se condensa afuera y deja de estar en el aire, entonces la sequedad empieza a afectar a la piel, empieza a afectar a todas las vías aéreas, las mucosas nasales, empieza a afectar a los pulmones y puede afectar también a los intestinos generando, por ejemplo, estreñimiento o generando tos seca o generando congestión nasal, distintas manifestaciones de cómo la sequedad externa, característica de la estación del otoño, que se corresponde con el elemento metal, va a afectar al elemento metal. Y esto también puede tener una correlación con lo que sería, por ejemplo, la alimentación. Yo puedo tener una alimentación muy seca, o sea, con alimentos que que tienen poco yin, por ejemplo, frutos secos o consumir todas cosas secas, horneadas o desecadas, y esa sequedad que estoy incorporando a través de la alimentación también puede llegar a generar un problema de sequedad interna al consumir los líquidos orgánicos. Es decir, tengo que tener cuidado en la alimentación si estoy teniendo este tipo de manifestaciones. Hay que tener cuidado en este sentido, porque la alimentación muy seca también va a generar un exceso de sequedad interna. Entonces, si hay sequedad interna, puedo acompañar a través de la alimentación para regular este problema interno. Lo mismo con la humedad. Tenemos como un par de opuestos acá, humedad, sequedad, y justo en la transición entre el final del verano y el comienzo del otoño es donde más complicaciones pueden haber porque pasamos de una época muy húmeda, que es el final del verano, a la época seca, que es el otoño. Entonces hay que tener especial cuidado con la alimentación, incluso muchas veces para uno que ya practica la medicina china como estilo de vida desde hace muchos años, esto es cuestión de observar el clima
observar el clima y decir, bueno, hoy hay viento frío y está húmedo. Bien, en base a ese viento frío y húmedo puedo observar qué le pasa a la gente, observo a mis hijos y veo cómo están, cómo está su sistema respiratorio, cómo está su digestión, y a partir de ahí modifico la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, mucha humedad, conviene evitar alimentos que generen exceso de humedad, voy a alimentación más seca, o al contrario, mucha sequedad, voy a una alimentación más húmeda. Bien. Por ejemplo, se dice en la medicina china, en los 5 elementos, que el vaso le gusta la sequedad y al estómago le gusta la humedad, en el elemento tierra. Y es como un par de opuestos complementarios que necesitan cosas diferentes, pero el exceso de humedad externa me va a afectar el vaso. Cuando hay humedad externa voy a sentirme pesado, voy a sentir que me falta fuerza, voy a sentir que no puedo pensar con claridad también, como que hay un nivel de confusión mental. Y si consumo exceso de alimentos secos, también puede llegar a afectar al estómago, que necesita un yang, pero es que si este yang se va al exceso puede llegar a generar acidez, gastritis, reflujo, etcétera, porque tengo que mantener un equilibrio ahí entre el estómago y el vaso. Es decir, todo esto hay que ir ajustándolo. Cuando uno va ajustando la alimentación, como quien sintoniza una radio y estás en la ruta moviéndote, el dial hay que moverlo a cada rato hasta que terminas enganchando bien la señal. De esa misma forma es como que hay que ir ajustando, les diría, el estilo de vida a lo largo del año. Es algo de todos los días. Suena difícil decirlo así, como algo que es una habilidad que se puede ir desarrollando con la experiencia a lo largo del tiempo, pero los principios básicos son los mismos que les estoy diciendo ahora. Es decir, si a lo largo del año yo tengo un cambio en el yin y el yang, un cambio en los 5 elementos, un cambio en los patógenos predominantes, y también la naturaleza me propone un cambio en la alimentación, porque los alimentos que van surgiendo en cada época en general son los indicados, los que más beneficiosos van a ser para mi organismo. Por ejemplo, en verano, alimentos que tenemos en esta región como melón, sandía, alimentos como con mucho yin, contrarrestan el exceso de yang externo, eso se da en el verano, pero de repente en otra época del año, por ejemplo, tengo que ver cuál es el alimento que me está proveyendo la naturaleza, cuál es el alimento de la estación. Muchas veces ese alimento ya tiene el equilibrio yin y yang necesario, y por lo tanto la mejor alimentación que se puede tener desde el punto de vista de la medicina china es siempre elegida entre los alimentos locales y de estación, no de frigorífico, ¿no? Como para tomar la energía yin y yang que está disponible en ese momento. Mientras más fresco el alimento, más equilibrado va a estar. Es decir, si yo saco la manzana del árbol, ese que está viva, esa manzana en ese momento, cuando ya está a punto, ya tiene el equilibrio perfecto yin y yang. Ahora, no significa que esa manzana le va a hacer bien a todo el mundo, aunque en general la manzana es bastante neutra en su alimentación, en su energía, y suele ser buena para todos. Pero la idea que les quiero transmitir es esta, que la alimentación, así como tengo que ir ajustando el abrigo, tengo que ir ajustando la ropa, el nivel de actividad, los horarios de sueño y descanso idealmente, y la alimentación, todo eso tengo que ir ajustando a lo largo del año, a lo largo del día, si vamos a hacer un hilado como más fino, para ir manteniendo el equilibrio yin y yang según el elemento que esté en exceso o en deficiencia en cada estación. Lo mismo, cuando un elemento está en exceso, va a haber otro que puede verse afectado por deficiencia. Ya lo vamos a estudiar cuando veamos el ciclo de control, pero por ahora sigamos con este ciclo de generación. Bien, teníamos entonces, habíamos visto la primavera, el verano, el final del verano, elemento tierra, y el otoño, la sequedad. Nos está quedando la estación del invierno, por ejemplo. En la estación del invierno el factor predominante es el frío, corresponde al elemento agua. El elemento agua son los riñones y la vejiga, como órgano yang, la vejiga, los riñones como órgano yin, y el tejido son los huesos. Entonces, en la estación del invierno, en la consulta muchas veces pueden aparecer personas que se presentan quejándose, por ejemplo, de dolor, ¿no? Siempre que hay dolor hay estancamiento de chi, y ese dolor va a afectar, por ejemplo, la zona lumbar o la zona de las rodillas, que se corresponden con el elemento agua, muchas veces por invasión de frío externo, o pueden agravarse casos de incontinencia urinaria, o si tienen niños que están desarrollando control de esfínter, en la época del invierno les va a costar más, porque el yang de riñón, que es el que se encarga también de la apertura y cierre de los orificios, y tiene que ver con el control de esfínter,
durante el invierno está sobredemandado, o sea, el yang de riñón está trabajando para mantener la temperatura del cuerpo todo el tiempo y su energía puede verse disminuida por este exceso de trabajo, el riñón se agota por exceso de trabajo, entonces algunas funciones pueden empezar a verse afectadas. Por ejemplo, no filtra del todo bien la sangre y de repente uno empieza a tener orina abundante y clara, que es signo de una invasión de frío externo o de un yang de riñón disminuido y una incontinencia urinaria, tengo que ir al baño más seguido, o poliuria, ¿no? Etcétera, porque hay un exceso de yin, un exceso de frío externo que me afecta al yang interno y me va alterando la capacidad de funcionamiento del organismo. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? Por ejemplo, desde los hábitos de vida. En primer lugar, más abrigo es lo más lógico para evitar que se escape el yang o evitar que ingrese el frío yin al organismo. La alimentación, ir hacia una alimentación más caliente en invierno, no consumir alimentos fríos o crudos, ir a alimentos muy cocidos, añadir especias picantes, es decir, equilibrar la energía yang que está en deficiencia a través de la alimentación y a través de los hábitos, por ejemplo, hacer más actividad física para compensar, sería una buena estrategia, quizá en verano hacer una actividad física más reducida o elegir en verano, bueno, uno naturalmente por el calor elige horarios de actividad física que me sean convenientes. Es decir, si en verano hago actividad física al mediodía, estoy bajo el riesgo de sudar en exceso, que eso puede llegar a ser un problema, porque es una pérdida del yin también, o puedo llegar a tener algún problema cardíaco. Entonces, en verano elegir momentos de actividad física donde esté más fresco, a la noche. En invierno, al contrario, hacer actividad física a la mañana o al mediodía, cuando hay un exceso de yang, para tomar ese yang de la naturaleza y dinamizarlo en el cuerpo y ayudar así a poner en movimiento la energía del organismo. Esto son como cómo ajusto la actividad física, que es algo yang, según también el yin y yang y los 5 elementos en las estaciones del año. Eso sería como un ejemplo de que podría ser también. Bien, de esta forma ahí completamos el ciclo del año. Después del invierno vuelve la primavera, donde el factor patógeno es el viento y vuelve el ciclo. Pero con este ejemplo que les di, vemos cómo podemos no solamente hacer un ajuste personal o interno, o si tenemos familia a cargo de nuestros hijos o las personas que estemos cuidando, de el equilibrio yin y yang y tener en cuenta los factores patógenos predominantes de cada época a través de la alimentación y la observación, sino que también podemos ayudar a los pacientes a aconsejarlos a regular sus hábitos según el factor patógeno predominante que hay en cada estación. Antes de terminar, quería mencionar, y igual vamos a profundizar esto en la clase siguiente, con otro factor importante en la teoría de los 5 elementos, que es el ciclo de control. El ciclo de control lo puedo interpretar como un ciclo de apoyo mutuo, ¿no? Donde cada órgano se va ayudando o va aportando energía para mantener el control. Siempre es necesario, para que no hayan excesos, sobre todo. Entonces, el ciclo de control funciona de la siguiente manera. Si empezamos con el elemento madera, que corresponde con el hígado, la primavera y todo esto que ya vimos, pero ahora hablemos solo de elementos. El elemento madera. La madera controla la tierra. Piensen en una montaña, en el cauce de un río, como la madera, las raíces sostienen la tierra para que no se desmorone. Entonces la madera controla la tierra. La tierra controla el agua. Piensen en esta imagen también del cauce del río. Es la tierra la que le da cauce, la que le da dirección y vía de circulación al agua. ¿Bien? El agua controla al fuego. Eso más fácil de entender. El agua enfría o controla al fuego para que no esté en exceso. El fuego ablanda al metal o lo controla, se dice, al metal, y el metal a su vez controla a la madera. Cuando la madera está en exceso, ¿qué hacemos? Cortamos. ¿Bien? Entonces, este es el ciclo de control. Si lo llevamos a los órganos internos, se dice que el hígado, que es elemento madera, puede controlar al vaso en una función fisiológica, pero en patología, si el hígado está en exceso, puede sobrecontrolar o explotar al vaso. Entonces, lo vemos en primavera, se dice en primavera, por las dudas, tonificar el vaso porque el hígado va a estar en exceso, que es la estación de la madera, puede oprimir el vaso. Entonces, la función del vaso puede verse disminuida porque el hígado está en exceso. En el cambio de estación, si el vaso está en exceso, el elemento tierra está en exceso, no controla el agua, entonces hay exceso de humedad, ¿bien? En el cuerpo, por ejemplo. Entonces el factor patógeno es la humedad por eso, porque si el vaso no la controla, se genera humedad. Si
si en invierno, digamos, está en exceso el frío, el elemento agua está en exceso, puede apagar el fuego, ¿no? Entonces tenemos una deficiencia de yang, que puede terminar afectando al corazón, a los vasos sanguíneos también. Vimos cómo el frío nos puede dañar los vasos sanguíneos directamente cuando estamos expuestos a un frío muy extremo, por ejemplo. Si el fuego está en exceso, puede también secar o controlar, sería sobre todo secar demasiado al elemento metal, que es pulmón, intestino grueso, y genera un calor en el intestino o calor en el pulmón, o se manifiesta a veces en la piel como manchas rojas, erupciones cutáneas rojas, un exceso de calor en el interior, que a veces hay que ver de dónde viene, pero es como el calor que corresponde con el elemento fuego, en exceso daña al elemento metal, y el metal en exceso puede afectar al elemento madera. Esto no suele ser una causa de patología, más bien lo utilizamos la respiración, ¿no? Para someter un yang de hígado que está en exceso, a través de la respiración inducir un estado de calma, pero lo que sí puede llegar a suceder es que una persona que está todo el tiempo reprimiendo su enojo, su ira, que se corresponde con el elemento madera, ya vamos a estudiar las emociones, pero eso lo dejamos para la clase que viene, puede llegar a oprimir al hígado. En este caso sería el pulmón o elemento metal, están oprimiendo al hígado. En general es al revés, en general es el hígado el que está en exceso y tiende a oponerse al pulmón y tiende a explotar al vaso. Siempre que hay uno de estos elementos, como puede ser el hígado que está en exceso, al que está controlando lo oprime, o es decir, no deja que realice su función de forma correcta, y al que lo debería controlar se opone. Bien, se dice que es sobreexplotación u oposición. Y esto lo podemos llevar también a cualquier otro elemento, pero cerrando un poco la idea de los 5 elementos, vemos que siempre empezamos con el ejemplo de la madera. Todos están conectados con todos, es decir, la madera genera el fuego, la madera controla a la tierra, la madera es controlada por el metal o puede oponerse al metal si está en exceso, y la madera se nutre del agua también. Entonces, esto va a tener una función en el diagnóstico y en la fisiología y la patología cuando hay una deficiencia de un órgano. Por ejemplo, si hay una deficiencia de elemento agua, el órgano que genera, en este caso el agua, genera la madera. La deficiencia del riñón va a terminar generando una deficiencia del hígado a largo plazo. Estamos hablando siempre de las deficiencias como algo más crónico y los excesos como algo más espontáneo, en tiempos más cortos. También una deficiencia del elemento madera podría llegar a afectar al elemento fuego y así sucesivamente. Es decir, en los 5 elementos vamos a ver que hay momentos de exceso y de deficiencia, y esto lo podemos utilizar en el tratamiento de forma muy sencilla. Por ejemplo, si hay una deficiencia del elemento tierra, tengo que ir para tonificarlo, buscar la energía del elemento que lo genera, que sería el elemento fuego. Esto tiene una aplicación, por ejemplo, a nivel de la teoría de puntos y canales. Busco en el canal que corresponde con el elemento tierra el punto fuego para tonificar, por ejemplo. Y si quiero dispersar, para dispersar la tierra tendría que buscar cuál es el elemento generado. Se dice que el hijo, que sería el metal, es el hijo de la tierra. El hijo le quita energía a la madre. Eso lo saben las madres. Entonces, busco el punto metal en el elemento, en el canal tierra, en el canal de vaso o estómago, es el punto de dispersión. Entonces ahí vemos cómo hay una relación para tonificar o dispersar. Podría utilizar el fuego para tonificar la tierra, en este caso podría utilizar calor, por ejemplo, para ayudar a la función de estómago y vaso si están en deficiencia, que es muy usada la moxibustión en ese caso. O podría utilizar el elemento generado, el elemento hijo, para dispersar a la madre, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, algún órgano que esté en exceso, bueno, busco cuál es el elemento generado y disperso al hijo para tomar la energía. Entonces, vemos que la energía se va a ir moviendo entre los 5 elementos, se va a ir pasando, si lo vemos entre los órganos, entre los tejidos, como en el exterior se pasa la energía entre las estaciones también, y hay una permanente transformación o fases o movimientos. Por eso también se traduce a veces como 5 movimientos. En términos chinos, Wuxing son 5 movimientos, fases o estados de transformación. Bien, vamos a continuar estudiando esto de los 5 movimientos en la clase que viene. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla ahora o me lo hacen llegar por algún medio, y bueno, después les estoy pasando el material de estudio complementario para la clase de hoy. Bien.
Bueno. Bueno, nos vemos la próxima entonces.